Hola chicos, nosotros somos MoonMakers. Y el día de hoy y durante esta serie de videos aprenderemos sobre Arduino. Y para esto usaremos nuestro Arduino Nano 33 IoT. Vamos a aprender a programar para encender un LED, también un RGB y también a controlar una matriz de 8x8. Y después juntaremos todo lo que aprendimos para crear un proyecto con Arduino IoT Cloud. Perfecto, está increíble, así que vamos por la primera actividad. ¡Woo! Para la parte de la electrónica vamos a necesitar una computadora, nuestro Arduino, nuestro cable para poderle descargar el programa, en este caso micro USB. Vamos a tener aquí nuestro ejemplo fácil. En pantalla les mostraremos lo que es el diagrama de conexiones y también los materiales específicamente. Aquí veo que tenemos algunos LEDs, ¿no? Sí, exactamente, 3 LEDs del color que quieran y vamos a necesitar 3 resistencias de 330 ohms. Oye, eso me recuerda a 330 ohms, la tienda de electrónica y Makerspace. ¡Woo! Y también puedes conseguir toda la electrónica que vamos a utilizar ahí. Así que un saludo a nuestros amigos de 330 ohms. Hola. ¿Sí? Lo voy a colocar. Listo. Cada una de estas actividades las colocamos en una protoboard para que podamos quitar con facilidad nuestro Arduino e irlo cambiando, ¿verdad? Exactamente. Ya estamos compartiendo pantalla. Para poder programar nuestro Arduino necesitamos ir primero a Arduino, luego ir a la parte de software y descargar el Arduino IDE. Y aquí están las diferentes opciones para tu sistema operativo. Nosotros ya lo tenemos descargado. Vamos a abrirlo. Exacto, lo abrimos, perfecto. ¡Boom! Dice que hay que actualizar un par de cosas, pero eso lo haremos en otro momento. Bien, nosotros estamos usando el Arduino Nano. Entonces primero hay que descargar todas sus herramientas. Vamos a ir en Tools o en Herramientas, en Placas y en su gestor. Aquí vamos a tener un pequeño buscador. Aquí es donde ponemos Nano 33 IoT. Y lo instalamos. En nuestro caso ya está instalado. Entonces está perfecto, vamos muy bien. Esto es para que nuestro Arduino IDE pueda identificar nuestro Arduino y preparar su código para él. Perfecto. Ahora vamos a usar uno de sus ejemplos de inicio. El básico, el Blink. Este es un clásico para saber que nuestro Arduino está funcionando bien. Lo seleccionamos, perfecto. Y lo corremos. Dice, oh, perfecto, que ya se subió y todo está ok. Y ya vemos aquí el resultado. Este programa es un clásico en Arduino. Nos sirve para saber que nuestra placa está funcionando bien. Aquí lo que hace es que detecta el LED que ya está en la placa y lo prende y lo apaga cada segundo. Perfecto, todo funciona increíble. Entonces Exacto. vamos a ver el código y empezar a programar, ¿no? Sí, ahora es momento de programar para aprender nuestros 3 LEDs. Vamos a iniciar una variable con int. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner el LED. ¿Cuál LED te gusta? El LED verde, ¿no? Perfecto. LED verde. Y lo vamos a poner en un pin, que en este caso está en el número 2. Perfecto. Luego, en el setup es en donde nosotros vamos a poner todas las cosas que necesita hacer antes de iniciar nuestro programa. Vamos a poner un pin mode, porque queremos que el pin 2 en el que esté conectado funcione como salida, porque vamos a mandar una señal eléctrica para que se prenda. Output, perfecto. Y siempre hay que poner nuestro punto y coma. Ahora vamos a usar un digital write. Esto es para que nuestro pin 2 o nuestro LED verde se prenda y vamos a ponerle height. Nosotros usamos la flechita para saber que todo está funcionando. Y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner Hola Mundo. Creo que te refieres a la palomita. Exacto, la palomita. Sí. Este digital write lo que va a hacer es agarrar nuestro pin 2 y va a decir, oye, queremos que funcione, queremos que le mandes electricidad. Perfecto, y ahora ya que está verificado, vamos a ponerlo en nuestro Arduino. Exacto, le damos a la flechita que tenemos aquí y ya nos comienza a decir información y ¡boom! Ya está listo. Y ya vemos lo hemos encendido. cómo se prende nuestro LED.
Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros. Vamos a crear una variable en donde va a estar nuestro LED. LED rojo. LED rojo. Va a estar en el pin número 3. Vamos a hacer otro pin mode, porque queremos que el pin en donde está, el LED rojo, funcione como salida, para que le mandemos electricidad. Perfecto, punto y coma. Exacto, muy importante. Otro digital write. Le ordenamos al Arduino que le mande electricidad a nuestro LED rojo con height. Y de una vez que estamos en esto, vamos a ponerle también el amarillo. Y esto va a estar en el pin 4. Perfecto. Otra vez lo mismo. Pin mode. LED amarillo. Lo vamos a poner como salida, como output. Y vamos a poner digital write para que le mande electricidad a nuestro LED amarillo. Perfecto. Verificamos con palomita. A la vez ya nos guarda nuestro proyecto, lo cual está genial. Y lo subimos. Y es momento de la verdad, momento de la acción. ¡Woo! Increíble, ya tenemos nuestros 3 LEDs. Y creo que es bastante simple, ¿no? Tenemos que poner esta parte de la variable, ¿correcto? Exacto. Donde nombramos nuestro LED y le decimos en dónde está localizado. Después de eso decimos que si es salida o entrada, ¿no? Porque podríamos agregar sensores y eso sería una entrada, ¿no? Que Exacto. le daría información a nuestro Arduino. Pero en este caso es una salida. Los sensores son como los sentidos para las máquinas, para el Arduino. Y en este caso el LED funciona más como nuestro brazo, nada más hace una acción. Perfecto. Y por último le decimos que se encienda. Bastante Exacto. interesante. Ahora podemos hacer que se prenden y se apaguen. Vamos a usar ahora un delay, que es un tiempo de espera que está en milisegundos. Podemos poner 500 milisegundos, o sea, medio segundo. Ok. Y cuando queremos que pase esto, vamos a agarrar todo lo que ya escribimos, lo vamos a pegar, y en vez de high le vamos a poner low. Para apagarlo. Exacto, low, bajo. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestros LEDs están encendidos, vamos a esperar cierto tiempo y después los vamos a apagar, ¿correcto? Exacto, y luego volvemos a esperar cierto tiempo y se va a volver a repetir esto, porque es el void loop. Es todo lo que está entre estos corchetes, se va a estar ejecutando infinitamente. En un loop. Exacto, es un loop. Vamos a probarlo, ¿no? Exacto. Lo mandamos. Ok. Suena increíble, ¿no? Enciende, apaga, enciende, apaga. Me recuerda a las luces de Navidad. Exactamente, a mí igual. Me encantó. Lo que acabamos de hacer aquí es algo bastante sencillo, bastante práctico y muy divertido. Y la verdad creo que está súper fácil el concepto de la programación con Arduino. Creo que es muy fácil de aprender y de poder hacerlo, ¿no? Sí, bastante divertido, bastante cool. Vale. Y ahora es momento de... Vamos a meterle un poquito en la complejidad. Primero que prende el verde, luego prende el rojo, luego prende el amarillo y así. Luego se apagan y otra vez. Ok. Vas a jugar con el orden entre encender, el delay y apagar, ¿no? Exacto. O sea, pero ahora en vez de que sea en conjunto, lo vas a mezclar un poco. Exactamente, que sea uno por uno. Primero queremos que el verde esté prendido, entonces le vamos a poner high. El rojo queremos que se apague, entonces loud. El amarillo también, loud. Y listo. Vamos a subirlo y vemos qué pasa. Ok. Verde, Ya rojo, está. amarillo. Verde, Rojo, amarillo. Verde, rojo, amarillo. Y creo que la combinación entre estos, encendido, apagado y delay, puedes jugar muchísimo, ¿no? Sí, está increíble. Y les dejamos de reto, chicos, que hagan sus propias modificaciones. Por ejemplo, ahora que vaya hacia atrás. Eso estaría muy interesante. Ya terminamos con nuestra actividad. Y cada vez vamos aprendiendo más sobre la programación. Si quieren ver la siguiente parte, la encuentran en las tarjetas. Así que déjenos un comentario de cómo les fue en esta actividad y qué quieren que veamos en próximos episodios. También no olviden suscribirse y dejar su pulgar arriba. Y compartir con sus amigos, porque eso nos ayuda mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.